atención, padres, madres. Aquí vamos a hablar sobre el micropene en los niños. La doctora Mercedes Ramos está con nosotros. Un placer verte y tenerte por acá, Mercedes. Muchas gracias. El placer siempre es mío de venir a visitarles. Qué bueno. Y qué bueno que tú traigas este tema porque muchas madres tal vez están pasando por esa situación y piensan que es normal y que a medida que el niño crece, pues le va creciendo también su miembro. Pero Así cuando no es. se da esa situación, ¿cuándo debemos tomar esa alerta? Y doctora, igual también para esa misma pregunta, o sea, ¿cómo con un bebé tú te das cuenta que hay un micropene si el bebé es pequeño? Exacto, miren, eso es un tema muy interesante. Realmente lo vemos con mucha frecuencia, madres que asisten a la consulta preocupadas por este tema, pero a veces la Que población... No sale al papá. Sí, frecuentemente ese es uno de los motivos, como que doctora, pero la familia, el papá, realmente hay que aclarar el concepto como tal de micropene. Cuando hablamos de micropene nos estamos refiriendo a unos genitales o un pene específicamente que tiene una configuración o forma normal, igual que todos, pero que sin embargo su tamaño es menor al que corresponde para su edad y para su sexo, o su etapa del crecimiento más bien, porque obviamente el pene lo tienen los masculinos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta condición clínica puede identificarse desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque esto puede ser una manifestación, o sea, una condición única, que puede ser solo tengo un micropene de una causa desconocida o que no se puede identificar. Sin embargo, en otros casos puede formar parte de otras enfermedades o de un complejo de manifestaciones clínicas, de algunos síndromes genéticos y de alteraciones directamente del sistema endocrinológico. ¿Qué pruebas se le hace, por ejemplo, a un niño que se sospecha que tiene la condición de micropene? ¿Y qué tamaño es el ¿Y micropene? cuál es el O sea, micropene? ¿cómo tú sabes, doctora, que es un micropene? Así. Por eso es importante la asistencia a la consulta de endocrinología precisamente, porque no es lo que veo a simple vista, sino que nosotros tenemos tablas que están estandarizadas para poblaciones determinadas. Doctora, Por pero ejemplo, eso, por ejemplo, el tamaño es genético, hereditario de parte del padre. tiene un componente, un factor genético, claro que sí, pero hay otros factores que están involucrados también. Entonces te decía, por ejemplo, no es lo mismo el tamaño de los genitales de los europeos, por ejemplo, que nosotros los latinos. De hecho, cuando nosotros vamos a hacer algún entrenamiento fuera, pues Tú dices, Jesús los santísimo. doctores lo primero que te preguntan es no, al contrario, nosotros estamos un poquito más dotados de esa parte. ¿Y por qué? Porque cargan lata. Hermes es un caso, ¿eh? Sí. No, realmente son varios los factores, como te digo, que están involucrados, y en otros países, como en Europa, ellos no se preocupan tanto por Y los esto, asiáticos porque también. es normal que ellos Claro. tengan una configuración diferente a la de nosotros los latinos. Sin embargo, para nosotros es muy Le llamativo. falta CPU. Desde que los niños nacen, la mamá te dice, doctora, ¿y qué tal por ahí? Y realmente es un tema importante, porque si esto no se trata a tiempo, pues las complicaciones de estas manifestaciones pueden venir. ¿Cómo se Eso es controla eso corto. del micropene? O sea, ¿cómo cómo le crece el pene a un niño Hay que viene tratamientos. con el tema de micropene? ¿Eso es con vitaminas, operación? ¿Cómo? No, yo tuve una vez una Yo señora... pensaba que iba a decir mi hijo. No, ellos también. O yo. Exacto. No, ella decía que a su bebé le amarraba una gomita en su pene y que en el dedo del pie para No, que no cuando era para él su jalara... pene, era para un testículo. Ajá, y que cuando él jalara el piecito, entonces Ok. lo Sí. sacaba. Yo espero que los genitales de ese niño, si es adulto, estén en óptimas condiciones, Exacto, pero- porque realmente no es una práctica que debemos de Claro. realizar. ¿Y cómo se hace Lo eso? primero es identificar si tengo esta condición de manera independiente, o sea, si solo tengo el tamaño del pene por debajo de lo que corresponde para el niño, o si esto viene acompañado de otras manifestaciones clínicas. Generalmente, dependiendo de la causa, yo voy a tener no solo una deficiencia de las hormonas que tienen que ver con el desarrollo de los genitales, sino que también yo podría tener una deficiencia de la hormona de crecimiento, por ejemplo. Doctora, ¿y eso no traumatiza a un niño? Porque, por ejemplo, cuando lo llevamos a la consulta desde bebé, se le chequea todo, pero a medida que van creciendo,
7 años, 8, ya no quieren que los miren. Entonces, ¿cómo en esa etapa de un adolescente decirle, di que, mijo, déjame chequearte a ver si tú estás bien de ahí? O cómo hacerlo. No, pues ahí está el chequeo pediátrico. Pero Exacto. al Claro. pediatra tú no lo llevas a eso. Pues no, pues es que el pediatra debe mirar el cuerpecito del niño completamente Exactamente. cuando esté en desarrollo. No es que tú vas a llevar y que mire, tiene que chequearlo ahí. Cuando un bebé, doctores, dígame si no estoy en la razón, cuando usted lleva a un niño ya siendo bebé o su desarrollo y crecimiento, el médico debe chequearlo completamente. De hecho, claro, desde sus primeras consultas, lo que nosotros hacemos es desnudar al paciente Claro. totalmente. Por eso es un ambiente privado en el que solo estamos nosotros como personal de salud, un adulto responsable y el paciente. O sea, ustedes pueden ir a la consulta porque a ti te preocupa que el niño, no sé, que el pelo se le está saliendo, o se le está cayendo, o está quebradizo, lo que tú quieras. Pero mi responsabilidad como profesional de la salud, como pediatra y como endocrinóloga, es yo revisar el niño de manera completa. Porque las cosas no las vemos diferentes en el caso de los padres y de nosotros. Claro. Entonces, cuando identificamos ese tema en la consulta, lo ideal es iniciar evidentemente una investigación y dependiendo de la causa, pues será el tratamiento. Generalmente, en este caso, pues están involucradas las hormonas que tienen que ver con el desarrollo y precisamente encaminado a eso sería el tratamiento. ¿Hasta qué edad crecen los niños, doctora? Ay, yo pensaba que iba a decir que crecen los penes. Me imagino que el pene va creciendo a medida que crece el niño, ¿o no? Eso puede ser la doctora, no sé. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Es un mito de la población que los varones crecen hasta los 21 y las hembras hasta los 18. Realmente nuestro crecimiento va a depender del momento en el que yo inicié la pubertad. Aquellos niños que hacen una pubertad temprana o más temprano que otros, pues su crecimiento va a cesar primero que el que ha hecho una pubertad en la edad correspondiente o si lo hace un poquito ¿Cómo, después. o sea, ¿a qué se refiere en la pubertad? Para que entiendan ahí en pantalla. Sí. La pubertad es una etapa del crecimiento por la que todos los que somos adultos vamos a pasar claro. o hemos Hemos pasado. pasado. Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? ¿O qué nosotros vamos a observar en los niños? Que comienza la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Esto es, en el caso de las niñas, aumento del tejido mamario, la aparición del vello púbico y axilar, el mal olor axilar y también nuestro crecimiento se acelera un poquito. En el caso de los varones, pues vamos a tener, además de la aparición del vello tanto púbico como axilar en la región facial, el aumento, por supuesto, del tamaño testicular, que es lo primero que ocurre realmente, y consecuentemente vamos a tener un aumento del tamaño del pene. Entonces, ¿qué es importante que tengamos pendiente? Que hay una edad correspondiente para que estos cambios ocurran. En el caso de las niñas, por ejemplo, estos cambios deben de iniciar a partir de los 8 años de vida y en el caso de los varones a partir de los 9 años. Si estos cambios ocurren antes de estas edades, pues estamos ante una condición que está ocurriendo de manera precoz o temprana y eso entonces hace necesario la investigación por un endocrinólogo para instaurar el Ok, tratamiento correcto. de manera Entonces oportuna. ahí no se da el desarrollo del crecimiento de manera general en su cuerpo. Exacto, entonces ¿qué pasa, Manuel? Que cuando yo inicio la pubertad por acción precisamente de las hormonas sexuales, yo voy a tener un crecimiento rápido. Si tú te pones a pensar en tus niños, en el momento que hicieron la pubertad, tú cambiaste zapatos muy rápido, cambiaste pantalones muy rápido porque crecen, o sea, eso es como automático. Entonces, si yo comienzo mi pubertad a los 8 años, yo voy a tener un crecimiento que se va a acelerar a partir de esta edad también. Por lo tanto, yo voy a terminar de crecer antes que una niña que comenzó sus cambios puberales después de los 10 años, por Ok. ejemplo. Doctora, dicen que los muchachos ahora son de que muy grandes, porque que los pollos tienen que le están dando hormonas, hormonas. que los huevos, que si tienen omega 3, que no sé por dónde que se lo ponen. Así, eso afecta el mucho comer pollo. Mira, no es directamente el pollo. Realmente hay varios factores que están involucrados en el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños. Uno es el factor genético, que hasta el momento la ciencia no puede modificar en su 100%. Es decir, que si mis papás tienen un tamaño promedio al que corresponde para la población, pues un grupo de sus hijos van a tener el tamaño de papá y mamá, Sí. o el tamaño de papá, un grupo de sus hijos va a tener el tamaño de mamá y otro se podría quedar un poquito por debajo. Obviamente la alimentación es un factor muy importante, la actividad física y el sueño. Estos son los factores que tenemos involucrados con el crecimiento, algunos modificables, como estos que acabamos de mencionar último, y el factor genético que hasta el momento no puede ser modificado.
Ahora bien, ¿qué pasa con el sistema endocrino? Yo les digo que el sistema endocrino es un poco ñoño. Las hormonas dependen directamente de un estilo de vida saludable. Entonces, si yo no me alimento bien, por supuesto, mis hormonas no van a trabajar de la misma forma. Y en el caso del pollo y de otros alimentos que las personas mencionan, el tema es que si ustedes recuerdan, antes una gallina duraba un mes para poner sus huevos en el patio de las casas o en las granjas, pero ahora, últimamente, Duran 2 días y ya está eso el en 2 pollo. días. Entonces, eso es porque está influenciado, porque su alimentación, en el caso del animal, pues están envueltos algunos elementos químicos que aceleran este Sí. proceso. De la misma forma, entonces, si yo consumo esta carne que fue alimentada con algunas hormonas o algunos contaminantes, tengo que comer eso, pues doctora, para crecer. evidentemente, no, ya se te hizo Doctora, un poco usted dijo tarde que- realmente. ok, o sea, el tema está en la pubertad. Doctora, y hay, Creo por que hiciste una ejemplo, pubertad antes de tiempo, niños Manuel, y que te quedaste ahí como- que presentan el aumento de mamas. ¿A qué se debe esto? ¿También al hormonal? Entonces, el aumento del tejido mamario en el varón se llama ginecomastia. Y hay 2 situaciones en las que puede ocurrir y no corresponde necesariamente a algo patológico, a una enfermedad. ¿Cuáles etapas son estos? ¿Cuáles momentos? Los pacientes que están en pubertad, porque todos los seres humanos tenemos las mismas hormonas. Manuel tiene las mismas hormonas que tú y que yo. Sin embargo, la síntesis y liberación o formación de estas hormonas para liberarse van a ser diferentes en él y en nosotras. Cuando estamos en la pubertad, todas esas hormonas van a aumentar para darnos los cambios correspondientes. Entonces, como aumentan todas las hormonas, pues en el varón puede aumentar el tejido mamario. Lógicamente, si observamos que el varón tiene mamas, hay que llevarlo a revisión. Y ya nosotros nos encargamos de Claro. poder ver si esto es normal, porque corresponde a la pubertad o no. Otro momento en el que los niños, en los varones, pueden presentar aumento del tejido mamario es cuando están en sobrepeso u obesidad. Sí, Porque la grasa que se localiza a nivel abdominal, se le sube acá. entonces lo que pasa aquí, hay una reacción bioquímica, son elementos químicos, las hormonas son prácticamente todas, o sea, todas pasan por una reacción bioquímica, entonces hay una enzima que convierte la hormona masculina en hormona femenina y por eso los niños que están en sobrepeso u obesidad aumentan el tejido mamario. Y luego que pues se les regula el peso, ¿desaparece? Exacto, entonces la magia es controlar Claro los que sí. hábitos de Doctora, alimentación. Un debate que Hermes y yo tuvimos en estos días. Al hombre se le dice mama masculina o la famosa palabra que siempre utilizan de tetilla. ¿Cómo se dice? No, la Pareció- tetilla y la mama son diferentes. Exacto. Serían Él mamas, Mama. porque, exacto. ¿Y y las el- tetillas qué son entonces? Es el relieve que tú tienes más pequeño, la parte más oscura. Ok, por decir pero al eso. hombre también se le dice mama. Mama, claro que Claro sí. que sí. Gané, Ustedes parecen dos taínos. De igual forma, no, No, gané porque es la manera correcta como se ven decir las cosas. exactamente. De igual forma, por ejemplo, yéndonos a las mamas, los hombres, por ejemplo, pueden padecer cáncer de mama. Claro, Así por es, supuesto. Igual que es las un mujeres. 1%, si tengo entendido. Mercedes, ¿cómo te localizan a ti? Aquellas madres que realmente, señores, tienen que ponerle atención a sus hijos. Y por supuesto, no es que se lo dijo una vecina, que se lo Exacto. dijo la abuela o el abuelo, o que se lo dijo la tía o el tío. Es que un doctor debe chequear a su hijo. Exacto, entonces yo brindo mis servicios como pediatra endocrinóloga en la Clínica Cruz Jiminián y también en MedicalNet La Torre Bet. Y pueden localizarme de manera directa al 809-302-7871 y también en las redes sociales como doctoraramos.endop. Muy bien, Doctora Ramos, su sobrino está esperando que usted le haga una visita dieta. domiciliaria, Una me va a tocar visita. hacer Un abrazo, doctora Ramos. Nosotros Igual a seguimos con ustedes. más de Manuel y Hermes a chequear a sus muchachos. 14th Street, Union Square. Transfer is available to the 6 L, N, Q, R, and W trains.